¿Escuchan ese retumbar? No es una tormenta, no es un terremoto, son miles de golpes acompasados de hierro contra madera, un retumbar que, según el historiador Polibio, era más temible que la propia batalla, la marcha de la legión romana. Cada paso resonaba en el pecho como martillazos, cada sonido era una promesa de que delante estaba un ejército que no podía ser quebrado con un simple empuje. Pero, ¿qué daba a estos hombres la confianza para resistir hasta el final? ¿Qué secreto les permitía sobrevivir en aquellas batallas donde otros pueblos morían por decenas de miles? La respuesta se oculta en aquella formación que más tarde recibiría el nombre de tortuga. Esta formación de combate se llamaba en latín testudo. Los legionarios unían sus escudos de tal manera que formaban un único caparazón. Al frente un muro, arriba un techo, a los lados defensas, como un enorme organismo vivo, donde cada hombre era una escama de la coraza. En las descripciones antiguas de Tácito, leemos que las flechas y las piedras literalmente rebotaban en esta construcción, como la lluvia en un techo rocoso. Imaginen la escena. Decenas de filas de soldados, doblados bajo el peso del equipo, sostienen ante sí escudos de madera con ribetes de hierro. Cada escudo pesaba más de 10 kilos. Sobre los hombros caía el peso del sol. El sudor cegaba los ojos, la respiración de los compañeros se sentía a los lados. Y aún así, nadie se atrevía a ceder. Bastaba con que uno se saliera, y en el caparazón se abría un agujero mortal. Por eso, la testudo exigía no solo fuerza, sino una confianza absoluta entre todos. El centurión romano, comandante de unos 80 hombres, tenía derecho a golpear con un bastón al soldado que se moviera, aunque fuera un poco de su posición. La disciplina era más dura que el hierro, y precisamente ella convertía a la multitud en un muro. A diferencia de los guerreros bárbaros, que a menudo luchaban cada uno por sí mismo, el legionario existía solo dentro de su fila, y esa dependencia hacía que su resistencia fuera verdaderamente sobrehumana. Los hallazgos arqueológicos en Britania confirman la eficacia del testudo. En excavaciones junto a antiguos fortines de campamentos romanos se han encontrado flechas clavadas en la tierra en ángulo, como si hubieran resbalado desde arriba. Los investigadores creen que así quedaban rastros del hostigamiento de los romanos, protegidos por la tortuga. Incluso el tiempo dejó la huella de su invencible coraza. Reflexionen, hace miles de años, sin materiales ni tecnologías modernas, los hombres crearon el escudo perfecto de supervivencia colectiva. No es solo una maniobra militar, es el símbolo de que una formación unida es más fuerte que cualquier valentía individual. Pero, ¿cómo preparaban a esos soldados para soportar no solo el empuje enemigo, sino también su propio miedo? ¿Y cómo era la preparación para aquel momento en que la tortuga tenía que cobrar vida en el campo de batalla? En el silencio del campamento se escuchaba el chisporroteo de las piedras de afilar y los golpes de martillo sobre el bronce. La preparación de la legión romana para la marcha era tan dura como el propio combate. Cada legionario llevaba consigo no solo armas, sino una parte del ejército. Polibio escribió que un soldado debía cargar hasta 30 kilos de equipo, armaduras, yelmo, lanzas arrojadizas, comida para varios días e incluso herramientas para fortificar el campamento. Por eso los llamaban las mulas de Mario, en memoria de la reforma del cónsul Cayo Mario, que puso la carga del abastecimiento sobre los hombros de los propios soldados. El arma principal del legionario era la corta espada de estocada, el gladius, pero era el escudo, el enorme rectángulo llamado scutum, el verdadero centro de toda la táctica. El scutum se fabricaba con varias capas de madera, encoladas y recubiertas de cuero, con un humbo metálico en el centro. Pesaba alrededor de 10 kilos, y precisamente de esos escudos nacía la impenetrable tortuga. El escudo no era solo una defensa, sino también un símbolo del deber.
Perder el scutum se consideraba una deshonra, por la cual un soldado podía ser expulsado del ejército. Para prepararse para la testudo, los legionarios no eran entrenados tanto para luchar como para resistir. César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, señalaba que el adiestramiento consistía en marchas interminables, ejercicios de señales y formaciones. Los golpes de bastón y los gritos de los centuriones sometían el cuerpo al ritmo de la legión. La tortuga era en sí misma un ejercicio de confianza. Uno cubría al compañero de la izquierda y éste te cubría por arriba. Si alguien desfallecía, todos morían. Imaginen un campo donde, bajo el sol abrasador, los romanos marchaban decenas de kilómetros con el equipo completo. La espalda crujía bajo la carga, los pies se llenaban de sangre, los labios se agrietaban de sed, pero en lugar de descanso, el centurión ordenaba formarse en testudo, y los soldados alzaban de nuevo los escudos, escuchando otra vez el sonido de la trompeta que marcaba el ritmo del movimiento. Cada toque de la trompeta era una orden. Si te equivocabas, tu compañero perdía la protección. Así los romanos convertían el peso en costumbre. Incluso la comida durante la marcha formaba parte de la preparación para la prueba. La ración del legionario consistía en pan sencillo, gachas de trigo y pequeñas porciones de carne o queso. Todo eso debía cocinarlo él mismo, a menudo con prisa, entre el barro y el humo. Hambriento, agotado, cargando un peso en la espalda, aún así debía estar listo para cerrar filas. Un papel especial correspondía a los oficiales de rango medio, los centuriones. No eran solo capataces, sino ejemplos de firmeza. El centurión marchaba siempre en la primera línea, junto al estandarte, y era su grito el que obligaba a los legionarios a mantener los escudos en alto hasta el entumecimiento de los brazos. Según testimonios de los historiadores, fueron precisamente estos hombres quienes transformaron a reclutas dispersos en una máquina de guerra. Las excavaciones arqueológicas de los campamentos muestran huellas de los entrenamientos. Se han encontrado estacas de madera en las que los legionarios golpeaban sus espadas simulando estocadas en el cuerpo del enemigo. Las lanzas halladas en los lugares de acampada mostraban marcas de cientos de lanzamientos. Todo esto demuestra que la preparación no era simbólica, sino una tortura diaria del cuerpo y del espíritu. Pero, ¿por qué fue precisamente la testudo la que se convirtió en símbolo de este ejército? Pues existían otras formaciones, la cuña, la línea, el cuadro. Lo que ocurría es que la tortuga mostraba mejor que ninguna otra la esencia misma de Roma. No exigía furia ni locura, sino sangre fría y sacrificio. Transformaba a cada guerrero en parte de un muro que solo podía avanzar. Y de pronto la preparación llegaba a su fin. El estruendo de la trompeta rompía el silencio de la mañana, los estandartes se alzaban y la columna de legionarios partía en marcha. Y en ese instante el miedo retrocedía, porque la formación cobraba vida. Pero, ¿cómo eran los primeros minutos de una batalla real, cuando el empuje enemigo se estrellaba contra esta disciplina de hierro? Cuando la niebla matinal se alzaba sobre el campo, se escuchaba el primer sonido de la trompeta. No se parecía a la música, era un rugido metálico que atravesaba el aire y hacía latir el corazón más rápido. La columna de legionarios se desplegaba en formación de combate. El historiador Livio escribió que, incluso antes de que los enemigos se acercaran, los romanos transformaban el caos de la marcha en líneas precisas. No había carreras ni pánico. Cada hombre conocía su lugar. Cada paso estaba ensayado de antemano. La primera prueba era el hostigamiento. Galos, germanos o partos lanzaban nubes de flechas y jabalinas con la esperanza de quebrar la formación antes del choque cuerpo a cuerpo. Era precisamente entonces cuando cobraba vida la tortuga. Señal de trompeta y los soldados alzaban los escudos, uniéndolos en un solo caparazón. Los de la primera fila protegían por delante a sus camaradas, los de los flancos cubrían los costados, y los del centro levantaban los escudos sobre las cabezas, transformando la formación en una fortaleza viviente.
Esta formación, la testudo, soportaba todo el peso de los primeros minutos. Tácito señalaba que piedras y flechas, al caer desde arriba, resbalaban sobre el techo de escudos y se estrellaban contra el suelo sin causar daño serio. Los enemigos no veían a hombres, sino a una colina en movimiento que no se detenía bajo su embate. Era la imagen misma de Roma, que no cedía bajo la presión. Imaginen el instante. El cielo se cierra con una lluvia negra de flechas. Su silbido se funde en un único pitido continuo. Pero abajo, silencio. Los legionarios permanecen firmes. Se escucha solo el roce de los escudos y la respiración pesada. El escudo sobre la cabeza se convierte en tu cielo. El compañero a la izquierda es tu muro. Y el sonido de la trompeta es tu corazón. Sabes que si flaqueas, si bajas el escudo un segundo, la muerte entrará por esa rendija. El scutum se transformaba allí en un símbolo de vida. Su peso, que ayer parecía un tormento en los entrenamientos, ahora salvaba de flechas y piedras. El golpe del hierro arriba resonaba con un eco sordo, pero el caparazón aguantaba. Los soldados sentían cómo la madera temblaba bajo sus manos, cómo el hierro del humbo sacaba chispas al ser golpeado, pero la formación permanecía intacta. El centurión marchaba en las primeras filas, vigilando que nadie rompiera el orden. Su voz, dura y autoritaria, se imponía sobre el ruido de la batalla. Las fuentes antiguas subrayan que eran los centuriones quienes recibían los primeros golpes para, con su ejemplo, mantener firme la formación. Su dureza en el adiestramiento se convertía en un escudo cuando empezaba la batalla real. Los hallazgos arqueológicos confirman la realidad de estos momentos. En lugares de combate se encuentran puntas de flechas rotas, incrustadas en capas de tierra, como si hubieran caído desde arriba sin atravesar obstáculo alguno. Esto indica que las flechas no alcanzaban el objetivo debido a la defensa colectiva. El caparazón de la tortuga funcionaba de verdad. Pero el hostigamiento era solo el comienzo. Los enemigos que no lograban romper la formación con flechas pasaban a la lucha cuerpo a cuerpo. Los galos cargaban con enormes espadas, los germanos bramaban y se lanzaban de frente, los partos descargaban nuevas embestidas de caballería. En ese instante la tortuga se abría, transformándose en línea de combate, y entonces empezaba la verdadera carnicería. Los legionarios lanzaban hacia adelante sus pilum, las pesadas jabalinas de combate. Cada pilum pesaba hasta 2 kilos y tenía una punta de hierro que se doblaba al impactar. Según el testimonio de César, estas lanzas atravesaban los escudos enemigos volviéndolos inútiles. El enemigo quedaba sin defensa, y el romano ya alzaba el gladius para el golpe cercano. Así los primeros minutos de la batalla se convertían en una prueba infernal de resistencia. La tortuga salvaba a los legionarios del hostigamiento lejano, pero delante les aguardaba el combate donde se decidía la suerte de cada uno. El sol ascendía más alto y el estruendo del combate se extendía por el valle, y aún así, lo más temible estaba por llegar, cuando contra el muro romano se lanzaba una masa de enemigos que los superaba en número varias veces. El campo de batalla hervía como un caldero al rojo vivo. A su alrededor retumbaba el choque del metal. El aire estaba impregnado de humo y sangre, y la tierra bajo los pies se volvía resbaladiza. Allí comenzaba la verdadera culminación del enfrentamiento. El enemigo, enloquecido por la furia y las pérdidas, se precipitaba contra la formación romana con un único objetivo: romper la muralla de escudos. Polibio escribió que en esos instantes el ruido de la lucha se transformaba en un clamor semejante al rugido del océano, y precisamente en ese caos la disciplina romana resultaba decisiva. El orden del combate era dirigido por los oficiales. En los flancos estaban los tribunos militares, que vigilaban el conjunto y transmitían las señales. En las primeras filas, los centuriones, que con su ejemplo mantenían a los soldados en su puesto. Y por encima de todo se alzaba la voz del legado, el comandante designado por el Senado o el emperador.
Él marcaba la estrategia, pero la ejecución dependía de la labor precisa de cada pequeño eslabón. En el momento culminante, la tortuga romana recordaba a una fortaleza de piedra contra la que se estrellaban las olas. Los germanos se abalanzaban sobre ella con toda su fuerza, apretando enormes espadas y hachas, pero sus golpes solo resbalaban sobre los escuta. Los hombres dentro de la formación sentían cada sacudida como si sostuvieran el techo de una casa durante la tormenta, y aún así el caparazón no se rompía. La testudo aguantaba la presión, y los legionarios sabían que cuanto más resistieran, más pronto se agotaría el enemigo. Aquí se revelaba la táctica de los pequeños pasos. Los legionarios no se lanzaban hacia adelante, no buscaban hazañas individuales. Avanzaban como un solo cuerpo paso a paso. Cada empuje con el escudo, cada estocada con el gladius era parte de una máquina común. Para el espectador moderno podría compararse con una línea de futbolistas que se repliega en defensa, pero haciéndolo bajo una lluvia de golpes y con el riesgo de morir en un instante. Los datos arqueológicos nos dan confirmación de la magnitud de tales combates. En el bosque de Teutoburgo, donde los romanos sufrieron una catástrofe, se ha hallado una enorme cantidad de fragmentos de armas y armaduras. Los investigadores señalan que la concentración de restos demuestra que las batallas se desarrollaban en condiciones de cerco estrecho. Incluso en la derrota, los legionarios romanos se mantenían en formación hasta el final, muriendo dentro de sus cuadros. Esto demuestra cuán profundamente en ellos estaba grabada la costumbre de combatir hombro con hombro. Las batallas duraban horas. Bajo el sol abrasador o en la lluvia fría, los hombres permanecían como muros vivos. Sus brazos se entumecían por el peso de los escudos, los músculos se paralizaban con calambres, pero la disciplina no les permitía bajar las armas. Las fuentes mencionan que el legionario debía resistir hasta que el enemigo retrocediera o hasta que sonara una nueva señal de la trompeta. El cuerpo humano se desgarraba, pero la voluntad romana lo obligaba a continuar. Un papel especial desempeñaban los portaestandartes. El águila de la legión, Aquila, era el símbolo del honor. Perder el estandarte se consideraba la mayor deshonra. Por eso, incluso cuando la formación se tambaleaba, los soldados se aferraban al estandarte como a un punto de apoyo. No era solo un símbolo, era el centro de toda la psicología del combate. Y sin embargo, no todas las batallas terminaban en victoria. Hubo momentos en los que el enemigo encontraba un punto débil, cuando la tortuga se quebraba. Entonces el caos arrasaba la formación y miles de vidas desaparecían en minutos. Pero incluso en las derrotas, la táctica romana dejaba su huella. Los bárbaros que habían visto la fuerza de la tortuga intentaron luego imitarla, pero nunca alcanzaron el mismo nivel de coordinación. La culminación de la batalla era el momento en que se decidía no solo el destino del ejército, sino también el de la propia imperio, pues cada legión era parte de la gran máquina de Roma. Mantener la formación hoy significaba abrir el camino a las conquistas de mañana, y precisamente esa conexión entre el sacrificio personal y el destino del Estado convertía a cada tortuga en un símbolo. Pero ¿qué ocurría después, cuando el estruendo del combate se extinguía y el campo quedaba cubierto de cuerpos, cuando el último sonido de la trompeta callaba y las nubes de polvo se asentaban? El campo de batalla se transformaba en una visión aterradora. La tierra estaba marcada por hoyos de cascos y pisoteada por miles de pies. El aire olía a metal y humo, y el silencio parecía más fuerte que el grito. En ese instante llegaba el desenlace. El resultado del enfrentamiento se decidía no solo por la resistencia del atestudo, sino también por la capacidad de los romanos de mantener el orden después del sangriento embate. Livio señalaba que una legión que resistía el ataque y mantenía la formación casi siempre lograba la victoria. Los enemigos, agotados tras intentar romper el caparazón, terminaban cediendo. Entonces los romanos pasaban a la contraofensiva. La formación se abría y los soldados avanzaban paso a paso, rematando al adversario.
Los ladis se alzaban y descendían. Cada golpe era corto y preciso. Los romanos no blandían el arma de forma espectacular, mataban con economía, de modo que sus fuerzas bastaran para decenas de enemigos. El punto clave del desenlace era la orden del legado. Él decidía si continuar la persecución o detenerse. Un exceso de entusiasmo en la caza podía convertirse en una emboscada. Por eso el ejército romano intentaba mantener la frialdad. Incluso en la victoria, la disciplina era más importante que la emoción. Las excavaciones arqueológicas confirman la magnitud de las pérdidas. En el bosque de Teutoburgo, donde los romanos sufrieron la derrota a comienzos del siglo I, se han encontrado gran cantidad de huesos dispuestos en capas. Esto indica la muerte masiva de soldados que mantuvieron la formación hasta el final. Al mismo tiempo, en lugares de victoria, como en Alesia, se hallan restos de fortificaciones y alineaciones regulares de campamentos, lo que demuestra que, incluso tras la batalla, los romanos preservaban el orden y construían defensas. El final del combate no era solo un desenlace militar, sino también una prueba psicológica. Los soldados, que durante horas habían soportado golpes y gritos, permanecían entonces entre cadáveres. Sus rostros cubiertos de sangre, propia y ajena, y sus manos temblorosas de cansancio, mostraban el precio de la lucha. Pero el centurión aún sostenía el bastón en la mano, y su grito volvía a reunir la formación. El imperio no permitía a sus guerreros relajarse. De nuevo, los símbolos tenían un papel esencial. El águila de la legión, Áquila, se alzaba sobre el campo de batalla como signo de supervivencia. Perderla se consideraba una tragedia para toda Roma. Los pueblos enemigos guardaban las enseñas capturadas como los más altos trofeos, mientras los romanos emprendían campañas durante décadas para recuperarlas. Este elemento simbólico convertía cada victoria y cada derrota en parte de la historia común del imperio. Tácito escribía que tras la batalla, los soldados recogían las armas de los enemigos y las amontonaban para mostrar la magnitud de la victoria. Estos trofeos se enviaban a Roma, donde el pueblo recibía a los vencedores con triunfos. Pero para los propios legionarios, el verdadero triunfo se expresaba de otro modo: volver con vida de la formación y poder levantar el scutum de nuevo al día siguiente. El desenlace también tenía consecuencias materiales. La victoria significaba nuevas tierras, esclavos, tributo. La derrota, la pérdida de miles de vidas y la amenaza sobre toda la frontera. La historia de Roma conoció ambos resultados, pero incluso las derrotas más duras no destruían lo esencial: la idea de la disciplina, encarnada en la tortuga. Se estima que una legión promedio, en el apogeo del imperio, contaba con unos 5.000 soldados. Perder siquiera una tercera parte del ejército se consideraba una catástrofe, pues cada unidad legionaria era una costosa máquina forjada de hierro, sangre y adiestramiento. Historiadores modernos como Adrian Goldsworthy señalan que fue precisamente la capacidad de mantener la eficacia después de las batallas más terribles lo que hacía único a Roma. Pero, tras esta resistencia, siempre se alzaba una pregunta humana. ¿Qué significaba ser parte de un muro que no tenía derecho a ceder? ¿Qué sentía un legionario al quitarse el casco y descubrir que, junto a él, quedaba solo la mitad de sus compañeros? ¿Y qué les impulsaba a levantarse de nuevo al día siguiente y volver a transformarse en la fortaleza viviente del imperio? Cuando todo terminaba y el ejército regresaba al campamento, comenzaba la etapa más dura. No el combate, sino el silencio después de él. Las fuentes cuentan que los soldados se sentaban junto a las hogueras, comían pan frío y miraban hacia la oscuridad. Algunos se vendaban las heridas sin palabras, otros limpiaban sus espadas de la sangre seca. Y en aquella quietud todos comprendían: habían sobrevivido no gracias a la fuerza individual, sino porque la formación se había mantenido firme. La tortuga salvaba allí
donde el hombre solo hubiese sido insignificante ante el embate del enemigo. César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, subrayaba que era la disciplina y no la furia la que otorgaba la victoria. El soldado que se lanzaba solo contra el enemigo era el primero en morir. En cambio, quien permanecía en formación podía vivir un día más. Este principio hacía única al ejército romano. No se apoyaba en el heroísmo individual, sino en la transformación de miles en un solo cuerpo. La testudo se convirtió en el símbolo de esta filosofía. No era la formación más rápida ni la más flexible. No brillaba por su espectacularidad, pero en ella se reflejaba la esencia de Roma, lenta, pesada, pero inexorable. La tortuga podía avanzar con lentitud, pero cada uno de sus pasos era inevitable. Imaginen esta imagen, decenas de filas de escudos unidos en un cuadrado. Encima, un techo de madera y cuero que resonaba con los golpes de las flechas, pero seguía impenetrable. Dentro, hombres exhaustos, cansados, pero dispuestos a mantenerse firmes hasta que cayera el último. Para el enemigo no era solo un muro, era la sensación de enfrentarse no a hombres, sino al destino mismo. La arqueología nos ofrece pruebas escasas pero convincentes. En Cartago y en las Islas Británicas se han hallado representaciones murales en las que los soldados romanos aparecen bajo escudos unidos sobre sus cabezas. En tumbas de legionarios se encuentran marcas de heridas que muestran golpes recibidos desde arriba y desde el frente, que no siempre alcanzaron su objetivo. Estas huellas son sombras de piedra de aquella tortuga que sobrevivió a los siglos. Historiadores modernos como Goldsworthy destacan que la testudo no puede entenderse solo como un recurso táctico, era un elemento de cultura, enseñaba a los soldados la principal virtud, la confianza en el compañero. En la tortuga no había lugar para la individualidad. Podía ser el más fuerte o el más débil, pero solo sobrevivías junto a los demás. El desenlace de cada batalla era una lección que Roma llevaba consigo. Tras la victoria, los romanos construían nuevas carreteras, fuertes y murallas. Tras la derrota, regresaban, analizaban los errores y emprendían nuevas reformas. Incluso la catástrofe del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones fueron aniquiladas, no quebró al imperio. Años después, las tropas regresaron a esas tierras para vengarse. La tortuga, como símbolo de resistencia, seguía viva en su memoria. Lo más sorprendente es cómo el legado de la táctica romana se percibe incluso hoy. Los ejércitos modernos utilizan formaciones para protegerse de los bombardeos. Las unidades policiales avanzan bajo los escudos como pequeños ecos de la antigua testudo. Incluso los equipos deportivos se organizan en defensa de tal modo que el espectador recuerda inevitablemente a la tortuga romana. El símbolo de la unidad resultó ser más fuerte que el tiempo. Los historiadores discuten, ¿con qué frecuencia se empleaba realmente la testudo en la batalla? Algunos sostienen que se usaba principalmente en los asedios, cuando había que acercarse a los muros bajo una lluvia de flechas. Otros afirman que también se aplicaba en campo abierto, frente al fuego distante del enemigo. Pero, más allá de su frecuencia real, el solo hecho de su existencia pasó a la memoria cultural. Incluso los enemigos de Roma, según Plutarco, veían en ella un símbolo de invencibilidad. Y aquí surge la gran pregunta que toca a cada uno de nosotros. Han pasado miles de años, el mundo ha cambiado, pero ¿qué queda de aquella tortuga en nosotros? ¿Podríamos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, resistir junto a los romanos siquiera una hora en su formación? ¿Seríamos capaces de cargar con decenas de kilos, marchar bajo el sol y la lluvia, sostener el escudo mientras del cielo cae una lluvia de hierro? Porque la fuerza de la tortuga no estaba en la madera ni en el metal, estaba en los hombres que comprendían que la supervivencia solo era posible juntos. Uno se agotaba, pero su vecino lo cubría. Uno caía, pero la formación seguía avanzando. Y precisamente esta idea,
que el destino del imperio descansaba sobre los hombros de los soldados comunes, convirtió a Roma en lo que fue. Hoy los arqueólogos siguen encontrando huellas de aquellas batallas, los historiadores escriben nuevos libros y nosotros contemplamos las piedras de anfiteatros y fortalezas, pero detrás de esas piedras permanece una imagen, los escudos unidos, el retumbar de la trompeta, la respiración de cientos de hombres fundidos en un solo ser. Y ahora, sabiendo esta historia, cada uno de nosotros puede hacerse la pregunta: ¿qué estamos dispuestos a resistir para mantener nuestra propia formación? Podemos, como los legionarios romanos, convertirnos en parte de un muro que protege no solo a uno mismo, sino también a quienes se encuentran a nuestro lado, porque la tortuga de Roma no es solo una estratagema militar, es una lección para la humanidad. Alguna vez, cuando tu mundo se derrumbe, lo único que podrá salvarte será estar hombro con los demás. Y precisamente por eso, 2000 años después, esta formación continúa inspirando, recordándonos de qué es capaz el ser humano común cuando su voluntad se convierte en coraza,